Bueno, buenas noches para todos. Quiero darles pues primero que todo el agradecimiento por sacar el ratico para que compartamos este tema entre todos, para que empecemos pues a desarrollar la actividad número 1 de Constitución Kevin, Política, que era el cuadro comparativo. ¿Sí? Por ahora no vamos a compartir, pues ahí están compartiendo, pero por ahora Kevin, coloquemos por favor los micrófonos en Kevin, silencio. venga, ayúdeme que no soy capaz. Sí, vamos a colocar los micrófonos en silencio eh, para poder pues que podamos como avanzar en el desarrollo de la videoconferencia. ¿Listo? Coloque la cámara que me vea. Bueno, aquí están es como compartiendo, Mostrar video, mostrar video. sí, ahí se están metiendo como con otros que no son. Entonces, bueno, vamos a arrancar entonces. Es importante tener en cuenta que la Constitución de 1886 se dio cuando Colombia era un estado federado. ¿Qué significa un estado federado? El estado federado Pero sí significa, me veo. Venga. el estado federado significa que simplemente nuestro país estaba dividido por federaciones, es decir, cada federación era autónoma en su manejo y bajo la presidencia del señor Rafael Núñez invitó pues como a estos estados federados para poder promulgar la Constitución de 1886. Si nosotros hacemos cuentas de la Constitución del 86 a la del 91, estamos hablando de más de 100 años, ¿cierto? Para su promulgación, pero sin embargo, la Constitución del 86 no permaneció estática. La Constitución tuvo, y el libro base, el libro guía, habla de aproximadamente unas 60 reformas que transcurrieron durante todo ese tiempo. Entonces, ¿el objetivo cuál es? Pues que vayamos participando pues cada uno de lo que hicieron en el cuadro. Entonces, quisiera escuchar a alguien que quiera participar. Hola. ¿Me escuchan? ¿Alguien que quiera participar? Hola. Nos dice el Profe, nombre. yo voy a hacer un aporte. Mi Sí, nombre es nos Geraldine. dices tu nombre y cuál es el aporte. Bueno, mi nombre es Geraldine. El aporte que voy a realizar es una diferencia que encontré dentro de la Constitución de 1991 y 1996. En 1991, Colombia es un Estado social del derecho y en 1986, Colombia es un Estado unitario. Y ya pues como aportar eso. Bueno, entonces les voy a explicar eso que es demasiado importante. Acuérdense poner, espérense, yo los voy a silenciar a todos. ¿Sí? Yo los voy a silenciar, todos están silenciaditos. Y cuando vayan a hablar, quitan el icono del microfonito, por favor. Entonces, es importante aclarar esa diferencia que es trascendental. La Constitución del 86 decía que Colombia era un Estado de derecho. Y la Constitución del 91 decía que Colombia, en su artículo primero, Colombia es un Estado social de derecho. La diferencia es inmensa. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de que Colombia es un Estado social de derecho, estamos hablando de social, de la sociedad, de las personas. Es decir, el Estado debe garantizar de que a todos sus ciudadanos pueda cubrirlos, digamos, con unos derechos mínimos vitales. ¿Cuáles son esos derechos mínimos vitales? Son como la educación, los servicios públicos, la vivienda, la salud, todo eso son derechos mínimos vitales y el Estado de allí que trace estrategias para que el pueblo se pueda beneficiar y en este caso serían los menos favorecidos, ¿cierto? Porque pues cuando una persona tiene recursos para su salud, pues en cierta forma, entre comillas, el Estado se tranquiliza con él. Pero cuando una persona no tiene recursos,
pues obviamente el Estado es el que tiene que empezar a tratar de buscar cuáles son los mecanismos para poder brindarle esa participación, para poder brindarle ese apoyo a las personas de escasos recursos. ¿Alguien más que nos quiera regalar otra diferencia? Bueno, buenas noches, mi nombre es Jorge Andrés Fernández. Algo también con lo de la salud y también como que se le quita como cierto poder a la iglesia con la Constitución del 91 y se le abre como, por decirlo así, mucha cancha a otros cultos, ¿cierto? De eso de alguna manera, sin querer menospreciar a nadie, trajo como que mucha problemática, lo mismo que la salud y la educación, como lo vemos hoy en día. Que bueno, la educación en ese tiempo creo que la manejaba la Iglesia Católica y ya después también empezaron a ver como, o sea, esas tres yo las encuentro como muy relacionadas, lo que es la salud, la educación, educación y cuál era la otra que había dicho. Y como la Bueno, religión. no, salud, educación, bueno, esas dos, que tiene como mucha libertad y pues nos ha traído como también muchas falencias que las vemos hoy en día en la salud. Listo. Digamos que la salud no está tan relacionada, pero la educación y digamos que el tema religioso están muy ligados. ¿Por qué? Porque nosotros, bajo la Constitución del 86, resulta que el señor presidente Rafael Núñez le dijo, Iglesia Católica, ustedes se van a encargar de la educación. Entonces, obviamente, digamos que las mayores, hoy en día pues hay mucha tecnología, pero las mayores bibliotecas, las mejores bibliotecas del mundo las tiene la Iglesia Católica. Entonces, ellos tenían el conocimiento. Y acuérdense que quien tiene el conocimiento tiene el poder. Entonces, ¿qué pasó? Se les entregó la educación a la Iglesia Católica, ellos hicieron una labor muy buena, pero pues obviamente, ¿qué enseñaban? La religión católica. Desde allí que de pronto vengamos todos con esa ascendencia católica y a partir de la Constitución del 91, el artículo 19 estipula la libertad de cultos. ¿Qué es el derecho fundamental a la libertad de cultos? Nos dice, mire, usted puede profesar y difundir de manera colectiva o singular lo que usted crea. Es decir, si usted cree que su Dios es cualquier persona o usted quiere profesar cualquier religión, el Islam, el judaísmo, lo que quiera, la Constitución política le va a respetar a usted esa libertad. En la Constitución del 86 no era así, porque pues Colombia, digamos que había sido consagrada a la Iglesia Católica y eso pasaba. Sí, gracias Jorge por tu aporte. ¿Quién más? Yo quisiera aportar, Alexander Cardona. Alex. Bueno, para mí la reforma de la Constitución de 1991, lo más importante que trajo fue la garantía de los derechos ya consagrados en la Constitución, donde ya se vuelve más pluralista, no un liberalismo ortodoxo y centralizado, sino ya más descentralizado. Y en esa Constitución del 91, entonces empiezan a crearse en algunas instituciones para poder establecer esos derechos y poderlos velar. Y dentro de lo que más me impacta de la Constitución del 91 es la creación de la acción de tutela como tal y los entes de control. Y también se pasa el derecho penal ya al tema de la fiscalía, que es ya un sistema penal totalmente diferente, donde ya es un sistema con oralidad y acusatorio. Se crea el defensor del pueblo, se crea el auditor, se crea la fiscalía y los mecanismos de participación ciudadana, que son los más importantes porque eso antes no existía. Y entonces está también el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la revocatoria del mandato y la iniciativa legislativa. Bueno, Alex, muchas gracias por su aporte, pero usted ya nos dejó sin tema para tratar, usted nos dijo todas las cosas importantes que habían surgido, ¿cierto? Vamos a hablar de algunas puntualitas. Primero, la acción de tutela. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 y lo que busca la acción de tutela es la protección de los derechos fundamentales que están del artículo 11 al 41, ¿cierto? Empezando por el derecho a la vida, que es el derecho más importante, dice el artículo 11, que el derecho a la vida es inviolable y no habrá pena de muerte. Hasta el 41, que lo leímos inclusive en la tutoría, donde por eso yo les decía que esta materia era muy importante, el artículo 41 decía que la enseñanza de la Constitución era obligatoria para todas
instituciones de educación, ¿cierto? La acción de tutela es una figura que trajeron de México. Obviamente, siempre cuando se constituyó la Asamblea Nacional Constituyente, que fue la encargada de promulgar la Constitución del 91 bajo la presidencia de Gaviria, ellos tomaron esa figura desde México, buscando la protección de esos derechos fundamentales. Y eso ha sido determinante en materia de salud, en materia de educación, de todos los derechos fundamentales. En las tutorías pues, que vamos a tener, un día vamos a hablar un poquitico de los derechos fundamentales y también vamos a hablar de la acción de tutela. Nos habló usted también de los mecanismos de participación ciudadana, artículo 103 de la Constitución Política. Demasiado importante, referendo, plebiscito, consulta popular, cabildo abierto, iniciativa legislativa, revocatoria del mandato, bueno, todos esos también vamos a desarrollarlos en una tutoría y vamos a explicarlos un poquitico. Bueno, y muchas otras cosas más que dijo, pero permitamos que otras personas también como que participen con eso, pero muchas gracias por tu aporte, Alex. ¿Alguien más? Gracias, profe. Bueno, también con lo que había dicho Alex, algo importante para resaltar es que creo que los derechos fundamentales se los debemos a Antonio Nariño, si no estoy mal, y que es traído desde Francia, ¿cierto? Pero ¿qué tanto se ha llevado a cabo eso también, que hoy lo vemos también con los líderes sociales que están y que los defiende a ellos? Porque el presidente, pues, irónicamente dijo que eran muchos y que no tenía cómo protegerlos. Bueno, eso digamos que ya es un tema un poquito más particular, pero cabe pues la aclaración de que nosotros somos muy influenciados por Francia, por España, por algunos países europeos en la normatividad que tenemos. Siempre todos los códigos y todas las leyes las tenemos como muy influenciadas por eso. ¿Alguien más que quiera participar? No, para comentarle al compañero, lo que pasa es que el espíritu de la legislación colombiana viene del renacentismo, o sea, cuando se acaba el oscurantismo y viene ya el renacimiento del tema científico, y eso viene con Rousseau, Montesquieu, de la Revolución Francesa. Entonces, toda la inspiración que nosotros tenemos de la Constitución y del Estado de Derecho como tal, con la repartición tripartita del poder, porque lo que se interesa en la Constitución política es dejar que es una norma de normas, o sea, que nada puede ir en contra de ella. Toda la legislación de aquí en adelante tendrá que sumirse o ajustarse a esa norma, pero también garantizando de que el poder no lo ejerza una sola persona, sino que lo pueda ejercer de forma tripartita, o sea, el poder ejecutivo por un lado, el poder legislativo por el otro y el poder jurisdiccional o judicial por el otro. Y le agregan el 91 el poder de control. La Contraloría, la Procuraduría, le da más dientes para poder ejercer una sociedad de derecho. Inclusive también la creación de la Corte Constitucional, que la del 86 no la traía, entonces la del 91 también le dio esa nueva protección, y la Corte Constitucional encargada de velar porque la Constitución se cumpla, y lo que decías tú en el artículo 4, donde establece que la Constitución es norma de normas y ninguna norma puede ir en contra de la Constitución. ¿Alguien más quiere aportar? También quería aportar que el ente acusador, el fiscal de Fiscalía General de la Nación, comenzó a operar en el 1 de julio de 1992. Bueno, ojo, porque la Fiscalía, digamos que tenemos una rama judicial que está compuesta por las altas cortes. Eso también lo vamos a ver, sí, más adelante. Pero aparte de las altas cortes, también está compuesta por la Fiscalía General de la Nación, que es la encargada de investigar todo el tema de delitos y de acusar. Cuando encuentra méritos para acusar, entonces la Fiscalía es la encargada de llevar ante el juez competente, ¿cierto? El delito que ellos están imputando, y ya el juez es el encargado de liderar pues como toda la parte del juicio. Ha tenido varias reformas, y sin embargo todavía escucha uno que siguen hablando de muchas reformas para la Fiscalía. En materia práctica, pues aunque yo no trabajo esa parte como penal, pero uno ve que los fiscales hoy en día en Colombia lastimosamente trabajan muy con las uñas, porque les hacen falta investigadores, porque les hacen falta muchas cosas, y es algo pues que es difícil en un país tan bonito que tenemos, pero que de pronto hay tanta delincuencia y tantas situaciones que se van presentando. ¿Alguien más? A ver, no hemos escuchado a las mujeres. ¿Qué pasa que no hablan?
no hicieron el cuadro. Buenas noches, yo me acabo de unir apenas, entonces no sé en qué va el hilo de conversación. Sí, ¿cuál es tu nombre? Lady Marcela. Lady, cuéntanos una diferencia. Bueno, yo lo que vi de todo lo como así como básico, que en 1986 a 1991 hubieron muchos factores que contribuyeron a favorecer a la comunidad, entre comillas, porque pues usted sabe que hoy en día todos esos derechos, los derechos fundamentales que vinieron a resaltar en la Constitución de 1991, pues no del todo los llevan a cumplimiento, que para poder que se cumplan tiene que pasarse un derecho de petición que hoy en día lo conocemos como la tutela, que es la única forma como para que no se le vulneren los derechos, los derechos fundamentales que resaltan en la Constitución de 1991. O sea que, ¿por qué por las malas tenemos que exigir que se cumplan esos derechos? Ya que, pues, gracias a la Constitución de 1991 dice que pues ya se vela más por la comunidad, pero en sí no, porque pues la política o el gobierno o el Estado sigue usando como sus cosas para vulnerar a esos mismos derechos. Eso fue lo único que vi que se debe resaltar en la Constitución de 1991, Bueno, que pues Lady, ya hoy en día había como un recurso para pelear por esos derechos. digamos que te hago como una pequeña aclaración. El derecho de petición está en el artículo 23, ¿cierto? Y permite que toda persona pueda presentar solicitudes respetuosas a las entidades, ¿sí? Sí. Y la tutela es una acción constitucional que está en el 86, o sea, son diferentes. La tutela protege los derechos fundamentales y el derecho de petición es un derecho fundamental. Ah, sí, ya decir lo nombré más, no me refería fundamentalmente a la tutela, que pues en el 86 no existía. Exacto. Y pues, y que también que pues no había una corte constitucional, sino que ya en el 91 empezó a ejercer. Exacto. Entonces, De eso, digamos que ya hablamos ahorita un poquitico de la Corte Constitucional, ¿cierto? Sí. Es una corte encargada de velar y de resguardar la constitución política. Vamos a ver cuando estemos hablando de la rama judicial, vamos a explicar un poquitico de qué hace la Corte Constitucional, qué hace la Corte Suprema de Justicia, qué hace el Consejo de Estado, qué hace el Consejo Superior de la Judicatura, y también hablamos un poquitico de la Fiscalía General de la Nación. Inclusive, actualmente, algunos tratadistas y doctrinantes, personas que estudian pues el derecho, dicen que tenemos también una alta corte, que es la Justicia Especial para la Paz, que fue creada pues con la firma de los acuerdos de La Habana, pero eso lo veremos a su tiempo, pero muchas gracias por tu aporte, Lady. ¿Alguien más? no sé si también habían tocado el Por ahí tema ya de van a- lo de... ¿Aló? ¿Quién? No sé. Pues a mí me llamó la atención que en el año 86 no tenían derecho a libre culto, a libertad de culto, solamente podían, o sea, solamente la Iglesia Católica, las personas podían ejercer pues el catolicismo. Y hoy en día ya tienen pues esa libertad, Sí. artículo 19. Sí, me llamó mucho la No se les atención. olvide que hay que conseguir la Constitución para que todos esos artículos que estamos hablando, eso los vamos a desarrollar en clase. Entonces, para que los tengamos presentes. ¿Alguien más? Yo quiero, profe, Jessica Patiño. Jessica, cuéntanos. Bueno, es que me perdí un poquito porque se me apagó el computador, pero pues tengo como un aporte y una pregunta. El aporte es que me da como la impresión de que era en el de 1886 era como muy enfocado en el gobierno, pero en el de 1991 ya era como también teniendo muy en cuenta a los ciudadanos, como más social, por así decirlo. Sí, inclusive Alexander por ahí nos hablaba de unos nuevos derechos colectivos, el derecho al medio ambiente, todo eso. Ustedes saben que las leyes no pueden permanecer estáticas y absolutamente quietas. No, las leyes van cambiando y en la medida en que se van necesitando. Entonces, en la Constitución del 91 es una constitución muy garantista, 380 artículos que lo que buscan es darle garantías al ciudadano. Obvio que si lo vamos a ver desde un punto de vista práctico, pues algunas personas van a decir, que eso, algunos que no se cumplen, etcétera, etcétera. Eso digamos que es normal aquí en todos los países del mundo, pero es una constitución muy completa y que busca mucho las garantías para el ciudadano y ofrecerle mecanismos de participación y ofrecerle derechos, etcétera, etcétera. ¿Alguien más? Profe, es que
tenía la otra duda. Sí. Es que en el artículo 67 de 1886 dice: ningún colombiano podrá admitir de gobierno extranjero empleo o comisión cerca del de Colombia, sin haber obtenido previamente del último la necesaria autorización. Es decir, que no es como hoy por hoy que, digamos, uno puede trabajar para una empresa al extranjero o tiene que solicitar algún permiso. ¿Cómo sería ese proceso ahí? Pues ¿O en la qué? verdad, o sea, yo que me la conozca toda la del 86, no, ¿cierto? Pero pues si tú la lees y lees ese artículo, pues de pronto sí existían como algunas restricciones para el tema del trabajo extraterritorial o que fuera en otro territorio y vinieran acá a trabajar. Puede ser eso, pues es lo que yo entiendo con lo que tú me acabas de leer. O sea, Yo le prácticamente puedo ayudar, que no yo se le puedo podía. ayudar aclarando un poquito. Lo que pasa es que en 1886 no había doble nacionalidad, o sea que solamente se ejercía la nacionalidad colombiana. Es más, las mujeres no tenían derechos civiles, o Ni sea que siquiera no votar. tenían ciudadanía, no tenían tampoco derechos políticos, o sea, no podían votar. Como decía el artículo 92 del Código Civil, debían obediencia y sumisión al marido, no más. O sea que definitivamente con la del 91 y con las reformas que se hicieron del 86 hacia el 91, se empezaron a ganar unas garantías civiles muy importantes para los ciudadanos. Pero con lo que dice la compañera es que los extranjeros no podían venir a invertir a Colombia sin una autorización del presidente de la República. Solamente hasta el mandato de César Gaviria, que es donde empieza la apertura económica, donde nosotros podemos ir al extranjero con nuestro capital a montar empresas, pero también el capital extranjero puede venir a Colombia a montar empresas. Antes eso era un lío terrible porque la Constitución no permitía que los extranjeros invirtieran en Colombia. Gracias, Alex. Muchas gracias. Otra personita que quiera participar, ya se nos está acabando el tiempo. Algo también muy importante es que en la Constitución del 91 se habla del derecho a la vida, que es fundamental, el derecho a la educación, lo que hablaba Alex, el derecho a la mujer, que ha sido muy importante también. O sea, todos esos derechos que están dentro de los derechos fundamentales, pero que son de gran valor. Y bueno, y muchos otros temas que tocan. Listo. ¿Alguien más para terminar? Profe, yo quiero hacer un último aporte. Claro. En la Constitución de 1986, toda persona podía abrazar cualquier tipo de oficio o ocupación honesta, sin pertenecer al gremio de maestros o doctores. Puntualmente lo decía la Constitución del 86. En el 91 hubo un cambio muy positivo donde se refiere a que toda persona es libre de escoger su profesión u oficio, y que la ley puede exigir títulos de idoneidad. Entonces, este aporte que me parece un gran avance. Listo. Bueno, así como para terminar un poquitico la idea y hacer como el cambio de la del 86 a la del 91, todos sabemos que en los años 80 en Colombia fue una época de mucha violencia y se creó la necesidad de un grupo de universitarios de preguntarle al país en unas elecciones si querían una nueva constitución. Se llamó la séptima papeleta y el país votó que sí. Entonces se constituyó una Asamblea Nacional Constituyente. En esa época pues no existía como hoy gran infinidad de partidos, sino que básicamente era el Partido Liberal, el Partido Conservador y el M19 eran los que estaban ahí, y ellos hacían parte como del grupo de 70 personas que fueron escogidas para reformar la Constitución. Estamos hablando de la Constitución del 91, ¿cierto? Que fue promulgada bajo la presidencia del señor Gaviria, y también es importante tener en cuenta que del 91 a la fecha ha existido muchas modificaciones y muy seguramente van a existir muchísimas más. Por ponerles un ejemplo, cuando ustedes, no sé si ustedes alguna vez vieron ese programa, esa serie que se llamaba Escobar, el patrón del mal. Es una serie que evidenciaba mucho la situación que se estaba viviendo en Colombia y pues obviamente los narcotraficantes no querían ser extraditados y ellos metieron la mano en esa constitución y el artículo 35 prohibía la extradición de colombianos.
Posteriormente fue modificada la Constitución y hoy en día vemos cómo constantemente se están extraditando personas a otros países. ¿Sí? El tema de la reelección, bajo la presidencia de Álvaro Uribe Vélez también se modificó la reelección y nuevamente bajo la presidencia de Santos nuevamente se quitó la reelección. Entonces no significa que la Constitución quede totalmente quieta, sino que va sufriendo unos cambios y va sufriendo unas modificaciones. Agradecerles mucho pues como por este tiempo que compartimos. Espero que hayamos en estos 30 minuticos como aprendido un poquitico más de lo que viene trascendiendo en nuestra constitución política, y el objetivo es que vamos a disfrutar mucho este curso, vamos a aprender, y pues para los que nos vamos a ver pronto, espero encontrarlos en la tutoría. Muchas gracias por su asistencia, muchas gracias a todos por su participación, y entonces muy pronto nos volvemos a ver entonces. ¿Listo? Listo, pues. Gracias. Muchas Buenas noches.